Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Jesús, el pan de vida. Esta es la tercera parte de este pasaje. Si de pronto no has visto las dos primeras, te dejo el link en la cajita de descripción. Entonces sigamos leyendo. Juan capítulo 6, versículo 51. Recuerda que Jesús es el que está hablando. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si nos alimentamos de la palabra de Dios cada día, viviremos para siempre, porque Jesús es el Verbo y el Verbo es la palabra de Dios, porque Jesús dio su vida por la vida del mundo. Entonces, si cada día nos alimentamos de la palabra de Dios, viviremos para siempre. Pero ellos no entendían las palabras de Jesús. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no entendían las palabras de Jesús, ni en ese momento, ni nunca. ¿Recuerdas cuando hemos leído que, por ejemplo, Jesús decía: destruirán el templo y al tercer día lo levantaré? Ellos pensaban que Jesús se estaba refiriendo era al templo físico, construido de piedras, de ladrillos, pero Jesús se estaba refiriendo era al verdadero templo de Dios, es decir, a su propio cuerpo. Y así siempre que Jesús hablaba, no le entendían, porque ellos pensaban era solamente en las cosas físicas, en las cosas materiales y no en las espirituales. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesucristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él ofreció su propio cuerpo que fue molido en la cruz del Calvario, como dice en Isaías. Él ofreció su sangre que fue derramada por nosotros. Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para que en Él se pagara el precio de la culpa de nuestros pecados y nosotros fuéramos hechos libres en Él, a los que creen en su nombre. Por eso no es por buenas obras que nos salvamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque cuando Él se ofreció a sí mismo, el velo del templo se rasgó en dos, abriendo nuevamente la comunicación entre nosotros y el Padre Santo. Claro que cuando llegamos a los pies de Cristo, hacemos buenas obras para Dios, pero no es por eso que nos salvamos, sino por nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Si no has visto los videos acerca de la muerte y resurrección de Cristo, te dejo los links en la cajita de descripción. Entonces, como Cristo se ofreció a sí mismo su cuerpo, su sangre, su vida, Él entregó literalmente su vida por nosotros. Por eso está la Santa Cena, que es la conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que nosotros debemos celebrar en conmemoración de Jesús, como Él mismo dijo. Sigamos leyendo. Mira lo que dice. Bueno, pero antes, mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Y tomó el
pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que por nosotros fue derramada. Esa es la Santa Cena: tomar el pan y tomar el fruto de la vid en conmemoración del sacrificio de Cristo. Y así, cuando nosotros comemos el pan, que es figura y representación de Cristo, que fue molido por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando tomamos el fruto de la vid, que es representación de su sangre, que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que toma la Santa Cena en conmemoración de él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Necesitamos tomar la Santa Cena en conmemoración del sacrificio de Cristo, porque es por el sacrificio de Cristo que nosotros somos hechos libres. Gloria a Dios. Pero no podemos tomar la Santa Cena si no nos hemos bautizado, sumergiéndonos en las aguas, como hemos hablado, que es el bautismo, como está escrito acá en la palabra de Dios. Si no has visto el video sobre el bautismo, también te dejo el link en la cajita de descripción. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 dice: oye lo que dice, mira, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos primero creyeron, se arrepintieron, recibieron la palabra de Dios, y luego, ¿qué pasó? Dice ahí, y luego fueron bautizados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ser obedientes a la palabra de Dios. Versículos 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Debemos obedecer la palabra de Dios, debemos recibir su palabra, bautizarnos, sumergiéndonos en las aguas, y luego tomar la Santa Cena. Pero no podemos tomar la Santa Cena si no estamos bautizados, ni tomarla indignamente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 29 dice, 27 al 29 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, o sea, la Santa Cena, del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Delicadísimo. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Delicadísimo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Primero, arrepentirnos de todo pecado y maldad, recibir a Cristo en nuestro corazón y luego sí bautizarnos descendiendo a las aguas, sumergiéndote en las aguas, porque si no te has bautizado, quiere decir que no has obedecido la palabra de Dios. Y si no has obedecido la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios no mora en ti. No es el bautismo que hace la religión católica. Eso no está escrito acá. Lo que dice acá respecto a los niños es que los presentemos al Señor. Pero el bautismo es cuando la persona ya está grande y recibe la palabra de Dios y se arrepiente de todo pecado y maldad y confiesa a Jesucristo públicamente como su Señor y Salvador y se sumerge en el agua, que es símbolo de la muerte de Cristo, y cuando sale del agua es símbolo de cuando Cristo resucitó a la vida eterna. La persona que se sumerge en el agua muere a su vieja naturaleza y al salir del agua nace a la nueva vida en Cristo Jesús. Si no has hecho esto aún, es porque aún lo que está escrito no mora en ti. Aún no has rendido completamente tu corazón al Señor para hacer no tu voluntad ni las cosas que te enseñaron, sino para hacer la voluntad del Padre que está escrita en su palabra. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dios Padre envió a Jesús y Jesús vive por el Padre, y asimismo todo aquel que obedece la palabra de Dios, que hace todo esto que hemos hablado, vivirá para siempre. Versículos 58 y 59. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gloria a Dios. Recibamos el verdadero pan del cielo, que es Jesús. Y Jesús es verbo, y el verbo es la palabra de Dios. Entonces, aliméntate cada día de la palabra de Dios y obedécela, bautizándote, sumergiéndote en las aguas para que puedas tomar la Santa Cena, como está escrito ahí, comer el pan y tomar el fruto de la vid en conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tomemos la copa de la salvación. El Salmo 116, versículo 13 dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Obedece la palabra de Dios. Bautízate. Toma la Santa Cena e invoca el nombre de Jehová. Porque como leímos el jueves, es decir, en el primer video de este pasaje, dice el versículo 35. Jesús les dijo:
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuélvete al Señor Dios de todo corazón. Obedece su palabra, recibe a Jesús, bautízate y aliméntate cada día de la palabra de Dios y obedece su palabra, porque el que va a Jesús, el que lo recibe en su vida, nunca tendrá hambre y jamás tendrá sed. Gloria a Dios.